Otra vez se me quedó atorado el mute, pero bueno, ya estamos aquí. Buenas tardes, aquí estamos y continuamos con la capacitación del desafío Jóvenes Recrea STEAM. Tenemos ahorita una presentación muy importante que es la metodología de Design Thinking, que les va a servir a ustedes bastante para el desarrollo de sus proyectos. Ya varias personas se los han dicho, entonces espero que lo entiendan, que lo practiquen y que sea de su beneficio. Para eso, por favor, recibimos sus comentarios en el chat y recibimos sus datos o sus preguntas que tengan por el chat. Entonces, antes de empezar, quisiera recordarles que mañana a las 4 de la tarde, mañana no hay webinar en la mañana, mañana solamente hay webinar en la tarde. El webinar que estaba publicado de diseño de videojuegos se cambió para la próxima semana. Entonces, mañana tenemos solamente por la tarde este taller de impresión 3D. Mañana a las 4 de la tarde va a estar Alfredo con nosotros y nos va a dar un taller de impresión 3D y con todas las características que esto tiene. Igual les va a ofrecer poder que ustedes impriman algunas cosas en 3D, alguna cosa de su prototipo o algunas partes, lo que ustedes gusten. Y aparte de esto, Alfredo va a rifar una impresora 3D entre las personas que mañana se conecten a las 4. Entonces, pues bueno, la invitación es mañana a las 4 para que estén con nosotros, puedan aprender en impresión 3D y aparte se puedan ganar una impresora 3D para ustedes, para su casa, donde ustedes quieran trabajar. Pues bueno, entonces continuamos con la plática. Ahora sí nos acompaña el día de hoy. A ver, voy a poner aquí su currículum. Alejandra Rizzo. Alejandra es licenciada en diseño para la comunicación gráfica y trabaja en IBM como Focal de Talent Marketing y Ale desde hace 4 años es facilitadora de Design Thinking e imparte cursos y talleres dentro y fuera de IBM. Es muy conocida, es muy famosa fuera por todos los talleres que nos ha ayudado a dar al ecosistema en temas de Design Thinking. Ella forma parte también del equipo de capital intelectual de IBM México, promoviendo la ideación y el desarrollo de patentes. Ahí les encargo que le pregunten a Ale todo el tema de patentes y cómo pueden ustedes lograr hacer una patente y todas las cosas que ustedes necesitan para lograr llegar a una patente. Entonces, Ale, pues muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por estar con nosotros. Ahora sí que los compañeros son todos tuyos, micrófonos para allá. Muchas gracias, Francisco. Pues vamos a empezar entonces con el taller. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran comentar, la pueden poner ahí en el chat y aquí me van a estar compartiendo las preguntas. Entonces, pues vamos a comenzar. El día de hoy les voy a platicar de algo que a mí me encanta, que es Design Thinking. Design Thinking no es un paso 1, paso 2, paso 3, ni es una metodología que tienes que seguir como una receta, sino que es una serie de herramientas que te va a ayudar a resolver problemas, hacerlos de manera innovadora y que se adapta a cualquier cosa. Entonces, ahorita les voy a ir enseñando. Va a ser súper breve, pero les voy a dar algunas herramientas donde ustedes pueden investigar más y les voy a dar algunos ejemplos de cómo nosotros y otras empresas y en muchos proyectos he implementado Design Thinking y los resultados que ha tenido. Entonces, para eso les voy a platicar un poquito de mí. Ya me presentaron, pero les cuento que soy diseñadora gráfica. Desde que entré a IBM hace casi 5 años, estoy a punto de cumplir 5 años, me empecé a capacitar en esto que es Design Thinking, que me habría encantado llevarlo en la universidad y conocerlo desde antes para aplicarlo a mis proyectos, pero es algo que he aprendido mucho y que he ido desarrollando. Ya doy talleres para clientes, damos talleres dentro de IBM, me ha tocado ir a otros países, lo adaptamos para dar estos cursos de cómo podemos, por medio de Design Thinking, transformar esas ideas que tenemos en patentes, y este curso lo fui a dar también a Perú. Entonces es algo que a mí me apasiona muchísimo. Bueno, y ahora como persona, ¿quién soy? Pues soy diseñadora, me encanta pintar, leer, las novelas históricas me encantan, me gusta mucho aprender idiomas, me gustan los tacos, me fascina el chocolate, tengo 3 perritos labrador, una víbora pitón y bueno, pues les voy a empezar a platicar de esto. Design Thinking no es algo que inventamos en IBM, ni se inventó en México, ni nada. Es algo que fueron desarrollando en un instituto en Estados Unidos que se llama IDEO,
en San Francisco específicamente, y de ahí se fue propagando y entonces, por ejemplo, IBM lo adoptó, lo transforma y en IBM lo llamamos EDT, que es Enterprise Design Thinking. Entonces, nosotros le dimos como un pequeño cambio para que nos funcionara mejor y eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Entonces, para empezar, les voy a poner una pregunta aquí. Y no sé si ahorita me voy a cambiar como para ver los comentarios, para que me vayan ahí dejando algunos comentarios de por qué creen que sucede esto. Ustedes imagínense que todos nosotros trabajamos en el aeropuerto de Guadalajara. Entonces, estamos trabajando ahí y nos damos cuenta de que cada vez son más las personas de la tercera edad que antes de abordar su vuelo nos están preguntando en dónde están los baños. O sea, cada vez son más viejitos que vienen y nos preguntan en dónde están los baños. Entonces, nosotros trabajamos en el aeropuerto, nos damos cuenta que esto está sucediendo y nos preocupa porque cada vez son más las personas que lo están haciendo. Entonces, es un problema y lo tenemos que resolver. Así que, ¿cuál creen ustedes que es el problema aquí? ¿Qué es lo que está fallándonos en el aeropuerto? Entonces, aquí, si me pueden poner en los comentarios, ¿cuál creen que sea el problema que estamos viendo ahí? ¿Qué asumen ustedes que podría ser lo que está mal? ¿Por qué nos están preguntando esto? A lo mejor podríamos pensar que las indicaciones no son tan claras, o a lo mejor que no hay suficientes baños en el aeropuerto, que no están bien distribuidos, o podríamos pensar, no sé, a lo mejor que la señalética está mal, que eso es normalmente lo que solemos asumir, que la señalética no es lo suficiente grande o que no es llamativa para personas de la tercera edad, o ¿qué más se nos podría ocurrir? Bueno, normalmente nos vamos todos como por el lado de que las señales no son lo suficientemente llamativas, no hay suficientes y no están bien localizadas. Aquí estoy viendo muy bien. No tienen ilustraciones, no están a la vista con dibujos de baños y señales. Perfecto, gracias, Ángel. Muy bien. Bueno, pues resulta que exactamente eso que está diciendo Ángel y que pensamos los demás es lo que pensaron en el aeropuerto, pero esto no sucedió en el aeropuerto de Guadalajara, es una historia real, pero sucedió en el aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Entonces se dan cuenta de esto y la gente que trabaja en el aeropuerto, lo primero que piensa es que no hay suficientes señales, la señalética está mal, no está bien diseñada y además no hay suficientes baños. Entonces el aeropuerto decide hacer toda una inversión en la que reestructuran cómo están posicionados los baños, la localización, cuántos hay, etcétera. Cambian toda la señalética. Entonces hacen toda esta inversión de dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Que resulta que todavía están yendo las personas de la tercera edad a preguntar dónde están los baños. Entonces dicen, pues, ¿por qué está pasando esto si ya resolvimos el problema? Entonces se les ocurre contratar a IDEO. IDEO es la agencia consultora que les platicé hace ratito, que es la que inició con Design Thinking. Entonces lo primero que hace IDEO es llegar y decirles, bueno, ¿y ya les preguntaste a las personas de la tercera edad por qué están preguntándote dónde están los baños? ¿Cuál es la necesidad antes de su vuelo? ¿O te pusiste a observar, te pusiste a investigar qué era lo que estaba sucediendo realmente? Entonces dicen, no, pues no. Y eso es lo primero que hace IDEO. ¿Y qué es lo que se dan cuenta? Pues resulta que el problema no era la señalética, el problema era el sistema de audio que era muy malo en el aeropuerto. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas de la tercera edad están acostumbradas, como antes o todavía en algunas estaciones de trenes, que es como por las bocinas que anuncian la salida de los trenes, etcétera. Entonces ellos lo que querían era escuchar en qué puerta tenían que abordar su vuelo y a qué hora tenían que abordarlo. Entonces ellos se la pasaban tratando de escuchar, pero resulta que el sistema de audio era súper malo y se iban al baño porque en el baño hacía eco y se escuchaba más fuerte. Entonces, la única razón por la que los viejitos estaban preguntando dónde están los baños era para poder ir y quedarse ahí esperando hasta que anunciaban la salida de sus vuelos, lo alcanzaban a escuchar y se iban a la puerta, en lugar de ir a lo mejor a las pantallas, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, ¿qué sucede aquí? El problema era algo totalmente diferente a lo que nos imaginábamos, pero cuando nos enfocamos realmente en las personas es cuando lo descubrimos y en lugar de tener esta cultura de parchecitos en la que nos sale un problema y nada más lo parchamos y le ponemos un curita y así todo superficial, pero el problema de raíz sigue ahí. Con Design Thinking nos enfocamos realmente en el usuario, entendemos cuál es el problema original, cómo lo podemos resolver de una manera innovadora.
¿sí? Entonces, en lugar de hacer toda esta inversión que hicieron las personas en Frankfurt, en el aeropuerto, si hubieran hecho esta investigación desde antes, probablemente pudieron haber cambiado el sistema de audio y se habrían ahorrado todo esto. Entonces, son las oportunidades que descubrimos cuando los problemas se abordan desde perspectivas humanas y no desde mis zapatos, sino desde los zapatos de mi usuario, ¿sí? Entender que muchas veces nosotros no somos la persona para la que estamos diseñando, la persona para la que estamos desarrollando un proyecto, sino que es otra persona y esa persona no tiene ni las mismas necesidades, ni las mismas experiencias, ni a lo mejor el mismo entorno, ni nada que yo. Entonces, Design Thinking es una manera de crear mejores experiencias para nuestros usuarios, siempre enfocado en ellos y de manera innovadora. Y es algo que podemos aplicar en cualquier cosa. Por ejemplo, es algo que aplicamos en Guadalajara en IBM en la línea de manufactura para hacerla más eficiente. Es algo que aplicamos, por ejemplo, en soluciones de tecnología, como cuando hacemos un proyecto con blockchain, primero hacemos un taller de Design Thinking para ver cómo vamos a solucionarlo. Lo hacemos en reclutamiento, en recursos humanos, o esta foto se las pongo de ejemplo porque es un taller que yo le di a mi mamá y a mi hermana en mi casa al inicio de la cuarentena, cuando estábamos ahí, que ya llevábamos como 2 meses y estábamos haciendo lo mismo todos los días. Entonces dijimos, ¿cómo podemos tener una mejor experiencia si vamos a estar desde casa? Entonces, así como lo ven, les puse sus hojitas, los post-its y todo. E hicimos un taller para ver actividades que cada una podíamos hacer durante la cuarentena en casa. Entonces, es algo que se puede aplicar a un sinfín de cosas, que yo lo puedo aplicar en diseño, en lo que ustedes quieran. Y que, como les decía, no es un paso 1, paso 2, paso 3, sino que yo voy a tomar lo que yo quiero y lo voy a adaptar a las necesidades que hay, las herramientas que hay. Entonces, ahora les voy a poner un proyectito en el que se tienen que imaginar algo, ¿no? Supongamos que yo les digo, imagínense un foco. Entonces, si tienen papel, hagan la actividad, si no, nada más se lo imaginan. Yo aquí tengo unos post-its que voy a usar, aquí. Entonces, yo les voy a dibujar. Entonces, supongamos entonces que la indicación es, imagina un foco. Entonces, voy a dibujar un foco y les voy a dar un ratito para que ustedes lo hagan. Entonces, la instrucción es muy clara, hacer un foco. Entonces, a lo mejor muchos van a hacer lo mismo que yo, que lo que yo hice fue hacer algo así, ¿no? Un foco tradicional, a lo mejor alguien hizo un foco ahorrador o hizo algo similar. Ahora cambiemos de instrucción. Si yo les digo, imagina una mejor manera de disfrutar la luz, ¿qué se les ocurre? A ver, pónganse a pensar cómo podrían ustedes disfrutar la luz. Y si tienen algo para dibujar o para escribir, ¿cuál es su idea? Pónganla. Entonces voy a dar otra vez un poquito de tiempo y me ponen lo que se les ocurra a ustedes, ¿va? Entonces voy a poner yo mi idea aquí. Muy bien. Pues esta fue mi idea. Mi idea es que voy a tener una terraza con una pérgola, entonces va a ser como un tragaluz y voy a poder disfrutar la luz y voy a poder salirme a leer en una salita con las flores y todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera instrucción y esta otra que les di? En la primera instrucción les dije tal cual el objeto que tenían que diseñar o lo que se tenían que imaginar. Les dije, la instrucción fue muy clara, hagamos un foco. Entonces, todos tenemos una noción de cómo se debe de ver un foco. A lo mejor alguien fue un poquito más innovador e hizo algo un poquito diferente. Pero cuando yo les digo, pensemos en una experiencia, en una mejor manera de disfrutar, ahí es cada quien desde su perfil. Por ejemplo, a mí que me gusta leer, se me ocurrió algo así, pero a lo mejor a alguien se le va a ocurrir cómo podemos disfrutar la luz en la playa, o a alguien se le va a ocurrir cómo podemos disfrutar la luz de las estrellas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar en un lugar que no haya luces de la ciudad y así que podamos disfrutar mejor esta vista de las estrellas? O a lo mejor a alguien se le va a ocurrir algo como esto que les voy a poner aquí, que es un centro comercial en donde pusieron estos foquitos LED que detectan a las personas, entonces cuando van pasando detectan el movimiento y hace un juego de luces que va como si fueran bailando las luces y van cambiando de color.
Entonces, esta es una manera en la que a alguien se le ocurrió que las personas podían disfrutar la luz. Que si alguien les hubiera dicho, diséñame las luces, nada más diséñame los focos de este centro comercial, probablemente no se les habría ocurrido algo así. Entonces, tenemos que enfocarnos en esa experiencia que queremos dar para que tengamos ideas innovadoras. Poner primero a la persona. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Lección número 1, poner siempre a las personas primero al momento de idear. O sea, cuando ustedes están ideando, cuando están resolviendo algo, haciendo un proyecto, siempre tienen que pensar que sea funcional, que sea atractivo, que sea innovador para el usuario al que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, siempre poner a las personas primero, porque eso nos va a llevar a tener ideas innovadoras en lugar de poner al objeto primero como lo hicimos con el foco. Lección número 2. Diferentes perspectivas nos dan diferentes posibilidades. Aquí, por ejemplo, podemos estar personas que nos vamos a dedicar todos a diferentes cosas. A lo mejor tenemos a alguien que va a ser un antropólogo, alguien que va a ser un financiero, a un desarrollador de software, a lo mejor a un arquitecto, alguien de data science, yo que soy diseñadora. Entonces, hay muchísimas posibilidades. Y en lugar de buscar un equipo en el que seamos 4 diseñadores, que tengamos la misma visión, que a lo mejor venimos del mismo entorno y que a lo mejor todas somos mujeres, pues eso probablemente nuestras ideas estén sesgadas como hacia lo que nosotras hemos vivido y no vamos a tener tantas posibilidades. Entonces, hay que buscar estos equipos diversos para tener mayores posibilidades. ¿Va? O sea, que tengamos hombres, mujeres, que tengamos de gustos afines, que haya diversidad en nuestro equipo para que haya más posibilidades y más perspectivas. Y la número 3 es que la mejor manera de aprender es cometer errores, que eso es algo que hacemos mucho en Design Thinking. Si ustedes ven, es como un infinito, ¿no? Entonces, es un ir y venir, ver que sí está funcionando, que no, y cambiar eso que no está funcionando. E incluso cambiar esas cosas que están funcionando para adaptarnos a las necesidades que hay en el momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si vamos a fallar, lo vamos a hacer barato. ¿Y cómo? Invitando, por ejemplo, a lo mejor a nuestros usuarios o haciendo prototipos o así, para ver cómo interactúan. Antes de que yo saque todo mi producto final o todo mi proyecto, empiezo a ver cómo interactúan, cómo está funcionando, para ver si sí es la manera ideal de resolver el problema. Pensemos aquí en el aeropuerto de Frankfurt. O sea, hicieron toda esta implementación, cambiaron todo y cambiaron la estructura del aeropuerto, hicieron más baños, cambiaron toda la señalética, hicieron toda esa inversión para que no funcionara. ¿Sí? Entonces hay que pensar desde antes cómo podemos, sí, a lo mejor vamos a fallar, pero cómo podemos hacerlo barato y rápido para aprender. Entonces, en Design Thinking tenemos nuestro loop, que es nuestro infinito. Y como ven, aquí vienen algunas de las lecciones que ya les dije. El puntito amarillo es el usuario. Los puntitos verdes es el equipo. Y siempre están volteando a ver a nuestro usuario. Y están en nuestro infinito porque vamos a ir aprendiendo y regresando y consta de 3 partes nuestro loop. La primera parte es observar. En el caso del aeropuerto es cuando se ponen a ver qué están haciendo las personas de la tercera edad. O sea, a lo mejor desde que entran al aeropuerto, desde que pasan seguridad, desde que documentan, etcétera, hasta el momento en el que se suben al avión, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde van? ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Les puedo preguntar, puedo hacer un diario de campo, puedo tomar fotos. Hay muchas maneras de observar ahí. Después de que tengo todos estos datos de que observé, que también puedes hacer investigación en diferentes fuentes, puedes ver otros proyectos, cómo han funcionado, etcétera. Después de que hago toda esta observación, viene la parte de reflexión. ¿Cómo puedo tomar toda esta información y transformarlas en ideas que funcionen? Entonces, aquí en reflexión es cuando utilizo todas estas técnicas de ideación y otras herramientas que ahorita les voy a platicar para poner ya en papel cómo va a ser la idea que voy a desarrollar. Y en la parte de hacer, no nada más es ya hacer el producto final, es hacer el prototipo. Entonces, cuando yo llego a la parte, estoy en observar, paso a reflexionar, llego a hacer, hice mi prototipo y ¿qué es lo que sucede? Que voy a volver y voy a observar cómo están interactuando con este prototipo que yo hice, qué feedback o qué respuestas me están dando esos usuarios a las ideas que yo les estoy planteando, y basado en los resultados que me den, reflexiono, veo que tengo que cambiar y vuelvo a la parte de hacer. Y Design Thinking es súper importante, sobre todo ahorita que todo está cambiando así. O sea, los celulares que teníamos hace 2 años no son como los que tenemos ahorita.
la tecnología o, por ejemplo, a lo mejor ahorita que ya estamos en el 5G, a lo mejor si vemos que estamos en 3G decimos, ¡ay, está súper lento el internet! Pero antes eso era una maravilla estar en 3G, ¿no? Entonces es, ¿cómo podemos estar adaptándonos a estos cambios que hay en el mundo, en la tecnología y todo? Entonces no te puedes quedar nada más en la parte de hacer, tienes que volver y ver qué es lo que está sucediendo, reflexionar para que tu producto sea vigente, para que sigas generando esta necesidad en las personas, ¿va? Entonces vamos a recapitular. Vimos primero los principios, un enfoque siempre en el usuario. Después tenemos los equipos empoderados y diversos. Tenemos la reinvención continua, o sea, no vamos a parar, tenemos que seguir adaptando. No nos vamos a quedar con el celular que había antes, que era un tabique que tenía todos los botones. No, ya tenemos estos celulares que no tienen ni un solo botón. Luego tenemos el loop, que es el infinito, con nuestras 3 fases: observar, reflexionar y hacer. Y al último tenemos las claves. Las claves es lo que siempre nos va a alinear y nos va a llevar como por el buen camino y nos va a alinear además como equipo de que todos estemos enfocados en solucionar lo mismo, ¿va? Entonces, primero tenemos las colinas, que son como nuestros objetivos. Las colinas es lo que va a ser realidad al final de nuestro proyecto. Es decir, por ejemplo, yo tengo un hermano que le encanta andar en bicicleta y que le gusta ir a la montaña y se va al bosque de la primavera y así anda en bici. Y a él le gusta también mucho tomar fotos. Entonces, a lo mejor yo quiero que él tenga una manera en que pueda tomar fotografías cuando va a andar en bici, pero que no se tenga que detener a tomar la foto. Entonces, mi objetivo final, no sé cómo le voy a hacer, no sé si tengo que hacer un tipo de cámara o si mi celular va a tener algo especial, pero mi objetivo, mi colina es que mi hermano Ricardo pueda tomar fotografías sin tenerse que bajar de la bicicleta y que salgan enfocadas y sean buenas fotos, ¿va? Entonces, ese es mi objetivo. No sé cómo le voy a hacer, no sé si es un celular, una cámara, un tipo de lente, un estabilizador, no tengo ni idea, pero eso es lo que va a ser real al final de mi proyecto. Entonces, eso se define desde las primeras fases para alinear cuál es la necesidad del usuario y qué es el wow que le voy a dar. O sea, no nada más voy a solucionar el problema, sino que le voy a dar algo que diga qué buena experiencia estoy teniendo. Y esas son mis colinas, mis objetivos. Luego tenemos el rectángulo azul, que son las retrospectivas, también son súper importantes. Cada que tenemos una fase del proyecto, volvemos con nuestro equipo y tenemos estas retrospectivas en donde platicamos qué es lo que estamos haciendo. Nos hacemos las preguntas que se tienen que hacer, se cuestiona lo que se tenga que cuestionar y todo para seguir alineados y seguir todos en la misma fase, porque a lo mejor alguien se está enfocando en la parte de desarrollo del proyecto, alguien se está enfocando en la parte de diseño, alguien en otra parte más, en la gestión, etcétera. Entonces es importante siempre estar alineados. Y muchas veces estar alineados, por ejemplo, en este caso podría ser a lo mejor con los maestros o con un jefe o con tu cliente o así. Entonces, estas retrospectivas también te permiten irles presentando avances del proyecto para que desde estas fases tempranas puedas tener sus feedback, su opinión y no sea hasta el final, ya que realizaste todo, cuando te dicen, ay, esto no es lo que yo quería, ¿va? Entonces, es súper importante tener estas retrospectivas. Y algo súper útil, ¿por qué tenemos el puntito amarillo otra vez aquí? Es porque tenemos los usuarios del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que invitamos en nuestro proyecto a que sean parte del equipo a personas, puede ser alguien que sea nuestro usuario o alguien que lo conozca muy bien o que interactúe con él, que nos pueda ir dando como estas claves durante el desarrollo, que nos vayan diciendo, sí le va a gustar al usuario, sí le va a funcionar porque A, B y C, y que no estemos diseñando para alguien que no conocemos o que no tenemos ni idea del proyecto y que hacemos todo esto para al final tener un resultado negativo, a lo mejor de que no le funcionó. Entonces, es muy útil a veces en ciertas fases del proyecto o en todo, invitar a estos usuarios del cliente que nos van a ayudar en todo el desarrollo. ¿Qué pasa cuando no tenemos nuestras 3 fases? ¿Qué pasa cuando nada más observamos y reflexionamos? Supongamos que, bueno, ya pasaron algunos meses, pero yo todavía traigo a lo mejor mis kilitos de Navidad, ¿no? Y más porque es cuarentena y pues estoy trabajando desde casa. Pero ¿qué pasa cuando me doy cuenta de que ya no me cierran los pantalones, que no estoy haciendo ejercicio, que no estoy comiendo tan saludable? Entonces me doy cuenta de esto, lo observo. Está en esa parte, observa. Y digo, me tengo que poner a dieta, tengo que hacer ejercicio, tengo que ponerme activa, tengo que ser más saludable.
pero la verdad es que no estoy haciendo nada y sigo comiéndome con mucho gusto mis sabritones y mi coquita. Entonces, nada más me estoy quedando en la parte de observar y reflexionar, y esto se llama análisis parálisis. Observo, reflexiono, pero nunca hago nada. Y a muchos nos pasa así, que tenemos un proyecto y decimos, sería súper padre hacer esto, observamos, reflexionamos, pero nunca se hace nada, ahí se queda en el sueño. ¿O qué pasa cuando nada más reflexionamos y hacemos? Que digamos que digo yo, a mí me encantan a lo mejor los caballos, ¿no? Entonces me encanta todo como lo que sea ranchero y así, y voy a poner aquí por mi casa un restaurante con temática de caballos. Entonces, cuando tú vayas en la barra, va a haber unas sillas como para montar, ahí te vas a sentar en la barra, todos van a traer sus chalecos de cuero, van a traer sombreros, va a ser así toda esa temática. Entonces, reflexiono, hago un restaurante padrísimo, la comida está súper buena, todo. Lo reflexioné y lo hice. Pero ¿qué sucede? Que nunca me puse a observar a la gente que está alrededor, a los usuarios que podría tener, y a lo mejor lo puse en una zona residencial donde hay gente que eso no le llama la atención, o a lo mejor en una zona que solo viven, sobre todo, personas de la tercera edad, entonces no van a ser mis clientes. ¿Y qué pasa? Que mi negocio quebró. Entonces eso nos pasa también mucho, que lo hacemos volando ciegos sin hacer toda esta investigación de trasfondo de si sí me conviene el modelo de negocio, etcétera. ¿O qué pasa? Que esto también es algo de lo que yo sufro muchas veces, que nada más observamos y hacemos. ¿Cómo lo podríamos hacer en la escuela? Que a lo mejor el maestro me dice, haz este proyecto. Entonces, me dice, hago lo que tengo que, observo las indicaciones, etcétera, lo hago y ya. Pero nunca me puse a pensar si a lo mejor había una mejor manera de hacerlo, de resolver el problema, si había una manera más innovadora de presentar mi proyecto. O a lo mejor mi jefe en mi trabajo me da las instrucciones, yo le hago sus gráficas y todo, pero nunca pensé que a lo mejor en lugar de hacer estas gráficas, yo podría hacer un reporte automatizado que me dé estos resultados que nos van a servir más. Y esto se le llama tomando órdenes nada más. Entonces, cuando no tenemos las tres fases de observar, reflexionar y hacer, no tenemos los buenos resultados. Entonces, tenemos que siempre, siempre tener estas tres fases y volver las veces que sean necesarias a la otra. No porque ya llegué a hacer, quiere decir que ahí me voy a quedar. Puedo volver a reflexionar, puedo volver a observar, siempre para que siga funcionando, sigamos siendo innovadores. Entonces, antes solíamos cambiar lo que trabajábamos, como el foco. Ahora estamos cambiando la manera en la que trabajamos y sobre todo ahorita que nos dimos cuenta de la necesidad que hay de adaptarnos, que todos los negocios se están reinventando, las empresas, en la escuela, cómo estamos tomando nuestras clases. Nosotros no tenemos nada más que cambiar lo que hacemos, sino la manera en la que lo estamos haciendo, la experiencia que estamos dando. Si la indicación que yo les di hace rato hubiera sido a lo mejor, diséñenme una cafetera, a lo mejor se les habría ocurrido como algo así, que es una cafetera muy convencional. Si yo les hubiera dicho, diseñen una manera en la que las personas pueden disfrutar del café, a mí se me ocurre un cafecito que está en Uruapan, yo soy de Michoacán, entonces en Uruapan hay un café que se llama La Lucha y está muy padre porque tú llegas y en el momento te muelen el café y tú les puedes decir que te le pongan almendra o que te le pongan chocolate y no sé qué. Entonces, a lo mejor para alguien eso es una manera de disfrutar el café diferente, ¿no? De que tú puedas personalizar a ese nivel y que en el momento te lo están haciendo y el local huele todo delicioso, así. O a lo mejor a alguien se le ocurre un Starbucks. O puede ser que se nos ocurra este tipo de productos, ¿no? En lugar de pensar en una cafetera convencional, bueno, está esta cafetera que está en el top 10 de mejores cafeteras del mundo, que es una cafetera que tiene patentes. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología de goteo que puedes hacer hasta 600 tazas en una hora, que puede tener muchísimas recetas almacenadas. Puedes no nada más hacer café, sino que puedes hacer cócteles y un montón de cosas. Entonces, a lo mejor a alguien que sea barista le encantaría tenerla, ¿no? Entonces, hay que pensar más allá del producto, más pensando en la experiencia que vamos a dar con él. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque resulta que ya no hay tanta diferencia o no hay una diferencia así precisa entre lo que es una estrategia de un negocio y el diseño de la experiencia. Entonces, eso es algo que estamos escuchando muchísimo ahorita. El diseño de experiencias, el diseño de servicios, customer experience.
Y algo que me encanta esta frase, que a mí me impacta mucho, es la última mejor experiencia que tuviste en un lugar es lo mínimo que esperas cuando vas a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que les voy a dar un ejemplo. Que yo fui a un supermercado nuevo, bueno, ya no es nuevo, pero en ese momento era nuevo aquí en Guadalajara. Fui y tenían un cafecito, ¿no? Entonces tenían todas las mesitas, te podías sentar a tomarte tu café y entonces pido un capuchino y me dicen, ay, no te preocupes, siéntate y te lo llevamos a tu mesa. Y me llevan una taza así de cerámica con mi café y además me dan un chocolatín que estaba calientito, recién hecho y sabía delicioso. E iba de regalo con mi capuchino. Entonces yo dije, oye, qué buena onda que me lo traen a mi mesa, que fueron súper amables, que me dieron este chocolatín que además me encantan, que estaba recién hecho. Entonces yo tuve una súper buena experiencia. Pero ¿qué sucede a lo mejor cuando voy a otro supermercado? Que pido un café y a lo mejor me lo van a dar en un vaso desechable, no voy a tener a lo mejor lugar para tomármelo ahí y que a lo mejor es algo más rápido, no me dan el chocolatín, el panecito, etcétera. Entonces, para mí esa ya no va a ser una buena experiencia. Aunque el café esté bueno, probablemente digan, no, preferiría ir al otro supermercado. Pero, ¿qué sucede cuando yo vuelvo a ir a ese supermercado en el que tuve la buena experiencia? Otra vez voy, me dan mi capuchino, me dan mi chocolatín, me lo dan en una taza. Y digo, ay, qué lindo, pero ya no me sorprendí. ¿Por qué? Porque ya lo viví. Entonces, ahora esto es lo mínimo que estoy esperando yo para tener una buena experiencia en este lugar. Si ya me lo dieron una vez, ya me acostumbré y para mí eso es lo mínimo que pueden hacer. Entonces, los negocios tienen que estar reinventándose todo el tiempo de cómo podemos hacer para seguir transmitiendo emociones y que nuestros clientes se acuerden de nosotros. Y eso se hace en todo, en campañas de publicidad, en una empresa de servicios, un montón de cosas, ¿va? Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos siempre, aunque ya haya una solución, ser más innovadores. Supongamos, por ejemplo, que se nos pierde nuestro perrito, que a los que nos ha pasado, pues lo típico que haces es, a lo mejor hiciste carteles y los pones en la calle, o lo más común ahorita es que lo pones en redes sociales, ¿no? Y que ya hay grupos y que lo estás poniendo ahí. Bueno, pues resulta que allá a alguien se le ocurrió hacer, por ejemplo, este tipo de dispositivos que va en los collares de los perritos, en donde tiene internet de las cosas y tú todo el tiempo puedes ver en una aplicación en dónde está tu perrito. Entonces, si se te escapa, en el momento ves en dónde está. ¿Y qué tal que se me ocurre que además de eso puedo ponerle una alarma que entonces pueda decir, se me escapó mi perrito y que a lo mejor yo le activo y entonces va a decir un mensaje a su collar, a lo mejor de deténme porque estoy perdido y va a ir a recogerme mi dueño o algo así, ¿no? O a lo mejor nos ha pasado que vamos a la playa, a un hotel o a algún lugar que tiene estos aparatitos para regular el aire acondicionado, pero a mí siempre me pasa que entro al cuarto y está helado. Entonces le muevo y ya hace calor. Y entonces le vuelvo a mover y ahora otra vez me estoy helando. Entonces a alguien se le ocurrió hacer este tipo de dispositivos que es inteligente, es ecológico. Entonces, igual con Internet de las cosas e inteligencia artificial, aprende a ti cómo te gusta tener el clima, ¿no? Entonces, se adapta también cómo va cambiando la temperatura del día para que siempre esté a la temperatura que a ti te guste. Y en el momento en el que tú te vas de tu casa, se apaga porque detecta que ya no estás ahí. Entonces, es ecológico. O en cambio, a lo mejor cuando vas a llegar del trabajo de la escuela, detecta que estás próximo a llegar y se activa para que cuando tú llegues ya esté la temperatura deseada. O un ejemplo que a todos estoy segura que nos ha pasado, que nos da mucha flojera hacer más viajes al coche o ir caminando y traemos todas las bolsas del súper. Y luego, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos que encontrar las llaves para abrir la casa o para abrir el coche porque vas como guerrero cargando todas las bolsas? Bueno, pues resulta que a lo mejor a alguien ya se les ocurrió que ya hay coches de estos que tienen un sensor, o sea, ya no nada más tienes que traer la llave, sino que tienes la llave, no tienes ni que usar las manos, pasas el pie abajo, detecta un sensor y abre solito las puertas o la cajuela, entonces no tienes que hacer absolutamente nada. Entonces son estos problemas que podemos identificar y que siempre hay una solución innovadora. O, por ejemplo, para ya los que están más grandes, que tienen, por ejemplo, cómo puedes hacer más amigos o cómo puedes conocer a alguien si ahorita, por ejemplo, estamos todos encerrados en nuestras casas. Bueno, pues ya a alguien se le ocurrió hacer distintas aplicaciones en donde tú puedes conocer a alguien y que incluso utilizan inteligencia artificial y tienen
como 400 patentes estas aplicaciones. Entonces, siempre hay una manera de resolver las cosas y que si tú lo identificas, es eso un tip que siempre les doy en los talleres de patentes. Si para ti todavía es un problema algo, cualquier cosa, hasta levantarte o el tráfico o algo, si para ti es un problema todavía, es porque las soluciones que hay no te están funcionando. Entonces, es un área de oportunidad para ti donde puedes innovar, donde se te puede ocurrir algo que después puede ser un gran negocio o que puede ser una patente. Entonces, aquí veo una herramienta que a mí me encanta, que es una parte de Design Thinking, que es Big Ideas. Es donde se nos ocurren todas estas cosas innovadoras de cómo vamos a solucionar el problema. Y para eso les voy a presentar esta gráfica de ideación. Esta gráfica de ideación, arriba tenemos las ideas brillantes, en medio tenemos las ideas aburridas y abajo tenemos las ideas absurdas. Entonces, durante nuestro proceso de Design Thinking o en cualquier momento que estamos tratando de resolver un problema o estás haciendo un proyecto y estás pensando cómo hacerlo, nuestras ideas van fluctuando y se van moviendo entre las ideas aburridas, las absurdas y las brillantes. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de salirnos de esa idea de lo aburrido porque siempre tendemos a ir ahí. Tenemos que salirnos y tenemos que adoptar estas ideas absurdas para finalmente llegar a las ideas brillantes. Y para eso les voy a contar una historia rapidísimo, porque siempre platico un montón y se me va el tiempo en estos talleres y clases. Les voy a contar que esta es una historia real que sucedió en un parque en Estados Unidos. Resulta que en este parque, es un parque ecológico, y hay líneas y líneas y líneas de alambrado y de cables y así. Entonces, en este parque hay 2 grandes nevadas al año. Durante las nevadas cae tanta nieve que la nieve queda en los cables, se congela la nieve, se tensan los cables y se pueden romper. Entonces, cada que suceden estas nevadas, el director del parque tiene que mandar a algunos de sus empleados que tienen que ir caminando porque no pueden llegar en vehículos, tienen que subirse una escalera, usan un gancho y sacuden las líneas de cable para que se caiga la nieve. Pero nadie quiere que le toque ir porque la verdad es que es un trabajo súper cansado, es un camino muy largo y pues para acabar la mola resulta que hay osos en este parque. Entonces, cansados ya de que nadie quiere ir y quiere hacer este trabajo, el director del parque contrata a un experto en ideación. Entonces llega el experto en ideación, igual que estamos aquí muchísimas personas, llega el experto en ideación y están todos y se ponen a ver qué se les ocurre, pero después de un buen rato, hace cuenta que tienen como 60 ideas y de esas 60 ideas a lo mejor 5 eran medio buenas, pero no se les ocurre nada, siguen igual. Y este señor dice, híjole, y por esto me pagaron, o sea, ¿qué voy a hacer? Se supone que soy un experto y no se les está ocurriendo nada, no hemos podido resolver el problema. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir a tomar un cafecito. Entonces está sirviéndose su café y escucha a 2 personas hablando junto a él. Entonces uno le dice a otro, oye, ojalá ya se nos ocurra algo, porque la última vez que me tocó ir a sacudir los cables, me persiguió un mugroso oso y me sacó el susto de mi vida. Entonces iba yo corriendo y iba el oso atrás de mí. Entonces, al experto en ideación escucha esta historia y le da mucha risa. Entonces vuelve a la sesión y les dice, a ver, se nos tiene que ocurrir algo, porque al pobre de Juan la vez pasada lo persiguió un oso. Entonces todos empiezan a reír de Juan. Y alguien dice, ay, ¿por qué no hacemos que los osos sacudan los cables? Pues si ya hay osos, que lo hagan ellos. Y todos se ríen. Y dice otra persona, sí, pero ¿cómo le vas a hacer para que los sacudan? Ay, pues ya sé, que se suban y están tan pesados los osos que el peso del oso en el poste va a hacer que se tambalee y que se caiga la nieve. Y alguien más dice, sí, pero ¿cómo le vas a hacer para que se suba? Y dicen, ah, ya sé, pues les ponemos un panal con miel, a los osos les encanta la miel. Y todos se reían. Dicen, bueno, pero ¿cómo le vas a poner el panal? Igual tienes que ir, tienes que hacer lo mismo, poner la escalera, subirte, poner el panal y todo, y es el mismo trabajo que harías si vas simplemente a sacudir la línea de cable. Entonces alguien dice, ay, pues ya sé. En este parque tenemos helicópteros que utilizamos para revisar todo, que esté bien y para patrullar y así. ¿Por qué no utilizamos esos helicópteros para que me bajen a mí en un arnés? Me bajan del helicóptero, yo voy a poner el panal para que se suba el oso, para que se tambalee, para que se caiga la nieve con el peso. Entonces todos estaban muertos de risa. Todas las ideas que estaban teniendo eran ideas absurdas, súper absurdas, ideas locas que no eran posibles. Pero resulta que en esta sesión había una enfermera, una secretaria que antes era enfermera militar. Entonces ella les dice, oigan, cuando yo trabajaba de enfermera y bajaban los helicópteros en el área en la que yo estaba trabajando,
era tal el viento que causaban las aspas que hacía que se levantara la tierra. Entonces yo creo que si usamos los helicópteros para volar bajo, el viento que causen va a hacer que se caiga la nieve. Entonces todos se quedan así de que, pues sí, ¿no? Es una idea más brillante utilizar el helicóptero con este fin que utilizarlo para poner el panal para que se suba el oso. Pero, ¿qué habría pasado si no se les hubieran ocurrido todas estas ideas absurdas del oso? Probablemente jamás se les habría ocurrido utilizar el helicóptero con este fin. Entonces, las ideas absurdas nos ayudan a salirnos de esta caja en la que pensamos, nos ayudan a salirnos de lo convencional para tener estas ideas absurdas que se puedan convertir en ideas brillantes. Que no sé si alguno vio esta película de Nosotros los Nobles, que Javi Noble hablaba de hacer unas gasolineras VIP que te llevan la gasolina a tu casa y todos se reían de esa idea y decían, pues, que nada que ver, que era una idea muy tonta. Pero ¿qué sucede? Que resulta que hay alguien que ya lo está haciendo y es un negocio. Entonces, esas ideas absurdas, a lo mejor, de alguna manera, complementándolas y trabajándolas, se pueden convertir en ideas brillantes. Y para pensar diferente hay muchísimas técnicas de ideación. Aquí les voy a poner 5 que a mí me gustan mucho, pero ustedes pueden buscar en internet y pueden encontrar un montón más. Pero una, por ejemplo, es hibridizar. Es hacer combinación de cosas que puedes normalmente no combinar, pero cuando las combinas haces algo totalmente diferente. Otra es pensar en un mundo al revés. Teniendo el mismo objetivo, pero si estuvieras en una realidad alterna, ¿cómo lo resolverías? Luego está la ideación colectiva. Este también es súper fácil de hacer y si lo hacemos en equipo es muy fácil. Supongamos que todos tenemos nuestro proyecto, ¿no? Entonces tenemos el proyecto y yo estoy poniendo a lo mejor en un papel o en post-its o lo que quiera todas las ideas de cómo se me ocurren para resolver este proyecto. Y doy un tiempo y a lo mejor a los 5 minutos me levanto y me cambio y me siento en la silla del otro. Entonces ahora yo tengo que ponerle ideas de cómo resolver el problema de él. Entonces esto hace que me cambie como el switch y entonces ya estoy pensando en cómo resolver un problema totalmente diferente. Veo las ideas que pone él, se me ocurren otras cosas basadas en esas ideas y así vamos complementando todos los problemas de los demás y se me ocurren cosas también para el mío que estaba resolviendo originalmente. Luego está el pensar con analogías. Por ejemplo, ¿cómo podría, cuando yo entro a un trabajo, cómo puedo mejorar la experiencia de alguien que acaba de entrar, por ejemplo, a IBM, que es donde yo trabajo? Se me ocurre que podría ser la experiencia que tienes a lo mejor cuando entras a la universidad, que te dan tu kit de tu carrera, cómo va a ser todo el semestre, cuántos créditos tienes que llevar, que te ves un catálogo de quiénes son los maestros, ves el mapa del campus, etcétera. A mí me gustaría que esa misma experiencia la aplicaran cuando entras a trabajar a algún lugar. Entonces ahí ya lo hago a través de analogías. Y la otra es el pensamiento de opuestos. Aquí es también cómo puedo hacerlo, por ejemplo, con el celular. Si los celulares antes estaban llenos de botones, ¿cómo puedo hacer que yo tenga las mismas funciones en mi celular, que pueda hacer exactamente lo mismo que hacía con todas las teclas de todas las letras, pero ahora sin un solo botón? Entonces ahí como que me voy al opuesto. ¿Cómo lo puedo resolver? Así totalmente. Entonces, por ejemplo, se les ocurrió hacer la pantalla touch, ¿no? Que ya no necesitas hacer nada, no necesitas ningún botón porque todo lo puedes hacer tocando la pantalla. Entonces, hay muchas técnicas de ideación. Esta, por ejemplo, es la gráfica para hibridizar. Es un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Vienen diferentes iconos que tú puedes tomar y lo combinas con otro para crear algo nuevo. Supongamos que a lo mejor agarro el escarabajo, que para mí es algo chiquito, y a lo mejor agarré las maracas, que es música. Entonces yo a lo mejor podría traer como, a lo mejor un anillo, podría ser eso chiquito que se me ocurre y que se conecte con Bluetooth o algo así y pueda estar escuchando música, que almacene todas mis canciones ahí y las pase a mis audífonos y cuando sacudo la mano se cambia la canción. No sé, es algo que se me ocurrió. Entonces ustedes toman distintos elementos, los combinan y hacen algo totalmente nuevo. Ejemplo, ¿qué pasa cuando tomamos música y tomamos la nube? Bueno, pues ya tenemos Spotify, ¿no? Que está toda la música almacenada ahí, que ya no tenemos que tener discos o no tenemos que descargar la música. O cuando tenemos deportes y tecnología, pues ya hay tenis que te dicen cuánto pesas, cuánto caminaste, se sincronizan con tus dispositivos. O cuando ponemos Internet de las cosas y fútbol y ya tenemos, por ejemplo, el VAR, donde podemos saber si era penal o no era penal, podemos ver las diferentes jugadas. Entonces, son muchas cosas que podemos hacer como combinaciones y resolver.
¿Y qué hacemos en Design Thinking? Que resolvemos problemas sin limitaciones. Aquí no decimos que no. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a decir, dejar todas estas cosas a un lado cuando nos dicen, va a salir muy caro, no nos van a comprar la idea, no me convence, este lugar es diferente, ya lo intentamos, me da pena decirle esto a mi maestro o al jefe, etcétera. Todas esas cosas las vamos a dejar a un lado y vamos a escribir antes que pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que idea que se me viene a la mente, idea que pongo en el papel. O sea, no me voy a poner a pensar, ¿es una idea buena o es una idea mala? No, cualquier idea que se me ocurra se pone en el papel. O, por ejemplo, que en lugar de ponerme a pensar, ya sé cómo voy a resolverlo, voy a hacer una aplicación, pero mi aplicación va a tener un modelo responsivo, entonces se va a adaptar cuando lo ves en mobile y cuando lo ves en web. Y mi menú va a ser desplegable y va a tener estas opciones y va a ser en este color y no sé qué. Entonces me puse a pensar tanto en esa idea que ya me casé con ella y ya no voy a tener más. No, eso es lo opuesto a lo que tengo que hacer. Se me ocurre hacer una aplicación y anoto aplicación para mobile y web, bla, bla, bla. Y paso a la que sigue, porque si no me voy a casar con esa y a lo mejor iba a tener mejores ideas o no es algo tan innovador, pero ya me quedé ahí estancado. Entonces, cosa que se viene a la mente, cosa que ponemos en el papel. Ideas locas incluidas, como esta que ven aquí de que es un chip cerebral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a juzgar las ideas, vamos a ir por cantidad. En esta parte de Design Thinking ponemos la cantidad de ideas que nos sea posible. Ya después diremos, ¿es una buena idea o no? ¿Nos conviene o no? ¿Es innovadora? ¿Es factible? ¿Tenemos el presupuesto para hacerlo? Eso se ve después, ¿va? Vamos a adoptar las ideas absurdas, ya supimos por qué, por la historia del oso. Construimos en las ideas de los demás, en lugar de decirle, tu idea es súper mala, ¿cómo puedo transformar la idea de esa persona para hacerla una buena? Nos mantenemos siempre enfocados en el tema, siempre pensando en nuestro usuario. También podemos ser visuales, o sea, podemos hacer este tipo de cosas. En lugar de escribir, podemos hacer un dibujo para explicarnos mejor. Esto de la aplicación que les decía, vamos a evitar poner tanto detalle y tantas funciones y vamos a poner cosas generales para después, cuando elijamos esa idea, ya empezar a ponerle detalle. Y las analogías que podemos hacer. Entonces, les voy a dar un caso de ejemplo de cómo hicieron un híbrido en una empresa que fue muy exitoso. Resulta que en Corea del Sur, a ver, voy a ver si pueden ver el videíto, espero que sí, si no me interrumpen y Francisco me interrumpe si no se puede ver, pero resulta que en Corea del Sur hay dos grandes supermercados. Uno es Tesco, que ahí se llama Home Plus, y el otro es E-Mart. Entonces resulta que en la mayoría del mundo, Tesco o Home Plus es el número 1, pero en Corea del Sur es el número 2, porque E-Mart tiene muchas más tiendas y es más conocido. Entonces, ¿qué quería hacer Home Plus? Dijeron, ¿cómo podemos ser el número 1 sin tener que construir más tiendas de supermercados físicamente? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? En Design Thinking observan al usuario. ¿Y qué se dan cuenta? Que en Corea del Sur la gente se la pasa trabajando en el transporte público o en sus casas. Y que además cuando van al súper disfrutan mucho la experiencia de ir al supermercado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron un híbrido de esto que observaron. Hicieron un híbrido de la experiencia de ir al supermercado y el transporte público, que es un lugar donde pasaban gran parte del tiempo. Entonces, hicieron estos como viniles que pusieron en las estaciones del metro, donde simulaban tal cual los pasillos del supermercado. Entonces, si tú estás acostumbrado al ver la leche al lado del yogurt, al lado de la crema y la mantequilla, así es como lo ves en este pasillo. Es literal como si estuvieras en el súper. Entonces, con una aplicación lo único que haces es escanear los códigos QR de los productos, lo agregas a tu carrito mientras esperas el metro y cuando tú llegas a tu casa te llega al súper. ¿Cuál es la diferencia de esto con aplicaciones que puedes hacer súper en línea? Pues que aquí estás teniendo una experiencia como si fueras al supermercado porque estás viendo los pasillos y todo y lo haces mientras esperas. ¿Y cuál fue el resultado de esto que hicieron? Pues que sin tener que hacer más tiendas físicas, Home Plus se hizo el número 1 en Corea del Sur. Y todo por observar a los usuarios y pensar de esta manera en la que hicieron un híbrido. ¿Va?
Y aquí les va otro ejemplo para que vean lo importante que es enfocarnos en el usuario. Doug Dietz es una persona que trabaja en GE, es el jefe de diseño de healthcare, que es todos los productos relacionados a salud. Y a él le pusieron una tarea. Él tenía que hacer una máquina de resonancia magnética. Entonces, él hace una super máquina, funciona perfecto, la presenta a los doctores, todos están encantados y lo invitan a la prueba. Llega a la prueba, están atrás del vidrio y ¿cuál es su sorpresa? Que la persona que lo va a utilizar es un niño, el paciente es un niño. Entonces, entra el niño y está llore y le da miedo la máquina y no quiere usarla. Y a quien le hayan hecho una resonancia magnética saben que es algo muy incómodo y que estás escuchando el ruido muy fuerte, no te puedes mover. Entonces, resulta que como el 70% de los niños los tienen que sedar para poderles hacer la resonancia. Entonces, él queda impactado porque dice, jamás pensé que mi usuario pudiera ser un niño. O sea, yo hice un producto súper funcional, ideal para el mercado, pero nunca pensé que mi usuario fuera a ser un niño. Entonces se junta con su equipo y dicen, ¿cómo podemos tener el mismo resultado de una resonancia magnética efectiva, pero adaptada a este nuevo usuario que no habíamos considerado? Entonces se ponen a observar, a reflexionar y ¿qué es lo que desarrollan? Estas salas temáticas en donde los niños desde que entraban tenían una experiencia totalmente diferente en la que les decían, por ejemplo, tú eres el capitán de un submarino, te vamos a meter en esta máquina, tienes que estarte súper quietecito, vas a ver peces, vas a escuchar ruidos, no sé qué, y así. Entonces, vuelve a ir a la prueba, a la demostración de la primera vez que usaban esta sala con esta máquina, y ahora es una niña. ¿Y qué sucede? Que al final la niña le dice a sus papás, después de que le hicieron la resonancia, les dice, oigan, mañana podemos volver a que me hagan otra. Entonces, hicieron exactamente lo mismo. El procedimiento médico fue el mismo, le hicieron una resonancia magnética, pero la experiencia fue totalmente diferente. Entonces, eso es lo que pasa cuando nos enfocamos en nuestro usuario. ¿Y cuáles son las herramientas que debemos de tener primero? Número 1, definir nuestro problema. Siempre tener claro qué es lo que vamos a resolver. Y 2, la investigación del usuario, que puede ser con entrevistas, observación, investigación de campos, diarios de fotografía, lo que a ustedes se les ocurra. Documenten todo. Después vamos a la fase de observar, donde tenemos diferentes herramientas que puede ser, por ejemplo, preguntas y suposiciones, donde todo lo que tú tienes de dudas o que tú supones de tu usuario lo anotas. Lo que puedes, lo investigas en internet, en libros o en donde sea necesario, y lo demás vas e investigas con tu usuario. Lo invitas a alguien que conozca ese usuario o al usuario mismo y le dices, oye, yo supongo que tú no quieres comerte tus sándwiches en la escuela porque te gusta más la Nutella. ¿Es cierto, sí o no? Entonces ahí pones todas tus suposiciones y tus preguntas y la realidad. Luego el mapa de empatía nos ayuda a aterrizar e identificar cuáles son los puntos de dolor que tiene nuestro usuario. Ahí ponemos qué es lo que dice, qué hace, cómo piensa y qué siente este usuario durante esa fase que queremos resolver, como los viejitos en el aeropuerto, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando, haciendo todo eso? E identificamos en qué puntos podríamos trabajar. Y está este mapa de escenario actual, que aquí, por ejemplo, está con el ejemplo del aeropuerto. ¿Qué hacen cuando llegan al aeropuerto, cuando pasan seguridad, cuando están esperando, cuando abordan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Y ahí identifico también en qué áreas tengo que trabajar. Porque muchas veces el problema no está en todo, sino que en una partecita específica del proceso que están haciendo. Después de esto nos vamos a la fase de reflexionar. En reflexionar ponemos nuestros need statements, nuestros enunciados de necesidad y ponemos qué es lo que necesita esta persona que le resolvamos. Fulanito necesita una manera de visualizar los proyectos del año para poder hacer un plan y un calendario, no sé qué, ¿sí? Luego viene la ideación, que es lo que ya les enseñé. Y después viene este mapa de experiencia donde pongo ya con estas ideas que estoy seleccionando cuál va a ser la experiencia que va a tener mi usuario. Si va a ser una aplicación lo que voy a diseñar, cómo va a ser su experiencia con esta, ¿no? De que tiene que crear su usuario, se tiene que meter, tiene que hacer un perfil, tiene que alimentarlo con no sé qué, puede agregar amigos, no sé. Ponemos toda la experiencia. Y luego vienen los prototipos, que podemos hacer muchos tipos de prototipos. Puede ser a lo mejor hacer algo como esto, que es, en lugar de que tengamos que desarrollar algo, ponemos en papelito cómo se iría viendo la aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que le va picando?
o a lo mejor hacemos algo con Legos o con plastilina o lo que sea, lo que tengamos que hacer para que se entienda cómo va a ser nuestro producto. Y bueno, finalmente, para cerrar, reforzar esta parte que yo les decía, de que hay oportunidades en todos lados. Es cuestión de que identifiquemos. Y hay un listado padrísimo que me encanta, donde vienen los problemas actuales del mundo, en los que nos estamos enfocando más, por ejemplo, a lo mejor contaminación de los océanos, educación, agua potable para todos, y muchos problemas así en los que nosotros podríamos trabajar, ¿sí? Y problemas incluso en las cosas más innovadoras. Aquí un ejemplo. Este es un coche autónomo, ya ni siquiera tiene volante, es un coche que se maneja solo. En algún momento vamos a ver muchos coches así en la calle. Son coches súper seguros, diseñados a la perfección, dan una súper buena experiencia al usuario que los maneja o al que lo tiene. Pero, ¿qué sucede a lo mejor con los que no tenemos este coche? A los que estamos en la calle. Ahorita, por ejemplo, si tú quieres cruzar la calle, lo primero que haces es fijarte a lo mejor a los dos lados. Si no hay un semáforo, te fijas a los dos lados que no venga un coche. Si viene un coche, te aseguras de que el conductor te vio, haces contacto visual con esa persona, se detiene, a lo mejor te da el pase, te hace una señal y ya te deja pasar, ¿no? ¿Qué sucede cuando este coche va a recoger a alguien a su trabajo y yo quiero cruzar la calle? A lo mejor el coche se detiene, pero no hay nadie en el coche para yo poder hacer contacto visual o que me vean y yo saber que este coche se detuvo exclusivamente para dejarme pasar a mí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, a alguien se le ocurrió que cuando el coche se detenga para dejarte pasar a ti, va a salir un letrero que va a decir, es seguro cruzar. Y va a salir el letrero o te lo va a decir. Hay otros que incluso hicieron una manera en la que los faros hace como si los guiñaran, como para que tú sepas que ese coche se detuvo por ti. Entonces, esta es una patente que tiene la competencia de Uber, se llama Lyft. Entonces, cuando salgan todos estos coches autónomos, le van a tener que pagar por esta idea, porque es algo que no pensaron tanto en la experiencia del usuario que tiene el coche que a lo mejor no pensaron en la experiencia que tenemos los peatones, ¿no? Entonces, es identificar estos usuarios paralelos que existen también y todas estas oportunidades que tenemos de innovar. Entonces, para finalizar esta plática que les di súper rápido, hay que pensar siempre en nuestros principios, el usuario, los equipos diversos y la reinvención siempre continua para mantenernos vigentes. Luego viene nuestro infinito, nuestro loop, con observar, reflexionar y hacer. Y las claves, que son las colinas, cómo son nuestros objetivos que nos van a alinear, las retrospectivas de equipo y cuando invitamos a ese usuario del cliente para que nos esté dando su opinión durante el transcurso del proyecto. Entonces, sin más, les doy muchas gracias por haberme escuchado. Ahorita vamos a ver las preguntas y les dejo esta diapositiva donde viene mi LinkedIn que me pueden agregar para cualquier pregunta que tengan. Y les comparto esto que me encanta también. Ahorita, justo desde el año pasado que empezamos la cuarentena, IBM abrió su página de Design Thinking, la certificación, tiene valor curricular y es gratuita y es externa. Entonces, ahorita es para que aprovechemos, es muy rápida, la pueden hacer, se pueden capacitar y en esa página que viene ahí pueden ver distintas herramientas que no les enseñé el día de hoy o también las que les enseñé, pueden verlas más a profundidad. Vienen videos de ejemplo, presentaciones y muchas guías que pueden utilizar ustedes para desarrollar sus proyectos. Entonces, creo que es una súper oportunidad para que nos sirva para nuestros proyectos de la escuela y en un futuro que nos va a servir mucho cuando estemos buscando un trabajo. Entonces, ahora sí, vuelvo aquí para ver si tenemos preguntas. Excelente, Ale, muchísimas gracias. Y sí, exactamente estas experiencias que les estás pasando a los chavos, la idea es que las usen ahorita, que están en el desafío, pero que las sigan usando en sus siguientes proyectos o igual, ya que más adelante estudien en la universidad o saber trabajar en algún lugar, pues que aprovechen todas estas metodologías y conocimientos para que la puedan seguir aplicándolos. Y pues bueno, por aquí tenemos una pregunta que nos manda Land Design, que dice, ¿hay alguna diferencia entre Design Thinking y Design Sprint? Mira, Design Thinking no es como algo que vas a usar nada más como un sprint, que puede ser a lo mejor que trabajes de manera ágil. Es algo que puedes implementar en muchas otras metodologías de diseño o de manera agile, con Scrum, etcétera. Design Thinking es algo que
es como un modelo de trabajo en donde tú vas a poder tomar esas herramientas, como les dije, pero que no se acaba. O sea, es algo que no es nada más como durante un periodo, sino que vas a seguirlo haciendo. La verdad es que no soy experta bien como en design sprint ni nada, te voy a fallar con la respuesta exacta, pero es algo que puedes tú verlo como en fases. Por ejemplo, nosotros, la manera en la que trabajamos, empezamos siempre con este momento de investigación, de reflexión, de design thinking. En la parte de hacer, metemos Agile y empezamos a trabajar de una manera ágil en donde tengamos resultados más rápidos, pero siempre teniendo en cuenta el design thinking y volviendo como a los pasos anteriores. Entonces, no sé si medio ahí me expliqué más o menos. Sí, perfecto. Pues bueno, ya ahora sí que ahí es más el tema de cómo lo usan o la parte de usabilidad y de cómo le pueden aplicar por un lado o por el otro. Perfecto, muchas gracias. Por aquí otra pregunta también de Land Design que dice, Design Thinking puede ser aplicada tanto para la creación de productos digitales como para testear solamente el botón de una app. O sea, ¿podemos llegar a probar esos detalles tan pequeños? Sí, sí, o sea, design thinking es algo que tú lo puedes aplicar a todo. O sea, les puedo decir que, por ejemplo, en IBM lo aplicaron para hacer una solución de cómo podían, bueno, identificar y buscar soluciones para el dengue. Era un proyecto que hicieron en la India. Así. Entonces, por ejemplo, ahí se usó para el dengue. Aquí les puedo decir que en México lo estamos utilizando en IBM para la detección temprana del cáncer de mama. Entonces, estamos trabajando con distintos hospitales, por ejemplo, con el Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, es algo que se puede aplicar a cualquier cosa y que no, tú, por ejemplo, puedes decir, ya tengo mi proyecto, ya tengo esta solución, es una aplicación y tiene este botón. Bueno, pero a lo mejor resulta que ese botón no era necesario o que a lo mejor había una manera diferente de resolverlo. Entonces, para eso también te va a ayudar Design Thinking para identificar estas cosas que puedes cambiar y que puedes ir transformando. Perfecto. Por aquí, traemos otra pregunta que dice de Titsono. Dice, ¿qué beneficios le da a la empresa pensar en el usuario secundario, como en el caso de los coches autónomos? Bueno, creo que siempre hay que pensar en usuarios secundarios también. O sea, siempre tener como en cuenta para quién estamos diseñando, pero en cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, les puedo decir, en el área en la que yo estoy de reclutamiento, finalmente los candidatos es mi usuario principal muchas veces, pero yo también tengo que pensar en los gerentes que van a contratar a estas personas o a los diferentes compañeros que vamos a tener, tengo que pensar en la empresa. Entonces, estos son mis usuarios secundarios, a lo mejor el gerente. Entonces, yo puedo darle una súper experiencia al candidato y todo, pero a lo mejor al enfocarme tanto en darle esa mejor experiencia al candidato, estoy dejando de lado al gerente que lo va a contratar y a lo mejor estoy haciéndole más lento el proceso de reclutamiento y entonces ya no entra la persona en el momento que tienen que entrar. Entonces es algo que siempre tenemos que mapear. Y nos sirve muchas veces para estas cosas, para identificar a estas personas y ver cómo podemos impactarlos con nuestra solución. Cuando hacemos, se le llama Stakeholder Map, que pones todas las personas que están involucradas en un proyecto y vas poniendo cómo se relaciona cada una. O sea, esta persona le manda esto a esta otra, esta lo recibe hacia acá y así. Y ahí puedes identificar que a lo mejor tu usuario principal no es el que tiene el problema más grande, sino que el punto de dolor a lo mejor está en un usuario secundario y tú resolviendo esa partecita impactas a todos los demás. Entonces, siempre es súper importante y valioso para las empresas, para los proyectos, para todo, estar identificando estos usuarios e identificar realmente dónde está el problema o el punto de dolor que puede impactar a los demás. Ok, perfecto. Y mira, por aquí hay un proyecto que por ahí escuché que tú también estabas viendo, bueno, obviamente se hacen temas de innovación, y por aquí un equipo dice que están resolviendo la inseguridad femenina en la vía pública. Ahí tú, ¿qué recomendación le puedes dar a estos chavos? Bueno, yo ahí creo que lo primero es no suponer. O sea, a lo mejor nosotros, y creo que sobre todo en este tema que es tan delicado y así, nos pasa mucho que suponemos. Entonces, ahí yo lo primero que haría sería una buena investigación de usuario. O sea, ver hasta, por ejemplo, yo les puedo decir desde mi experiencia, cuando voy a lo mejor a cenar con mis amigas o cuando iba, cuando se podía, que muchas veces prefiero llevarme mi coche o algo, pero otras veces digo, ¿cómo le voy a hacer? Porque voy a tener que caminar probablemente esas 2 cuadras sola y así, y que
saco hasta mis llaves de la bolsa por si se llevan mi bolsa, me quede yo con las llaves en algún lugar y me pueda subir a mi coche e irme de ahí. Entonces, como pensar toda esta experiencia de qué es lo que está haciendo el usuario. A lo mejor desde que salgo del restaurante, pues no puede, o sea, se acompañan todas, qué hacen, toman un Uber o van a tomar, o se suben a su coche o qué es lo que está pasando, o a lo mejor no tienen ni que ser de noche, cuál es la experiencia que tienen estas personas, cómo es que están sucediendo las cosas. Entonces, pensando bien en nuestro usuario, diseñar una solución que le pueda servir, porque a lo mejor algo que yo quiero implementar realmente no le va a funcionar a ese usuario al que quiero llegar. Entonces, primero, lo fundamentaría todo, y no nada más con investigación, sino con datos, o sea, buscando en internet, viendo como las estadísticas, todo, fundamentaría todo para ahí sí crear algo de valor. Y mientras tú estás ideando, yo invitaría a mujeres que te puedan dar feedback y que te puedan ir diciendo de que, sabes que esto sí se me hace que es una muy buena idea, o a lo mejor esto, sabes que no me funcionaría porque ya existe esta otra herramienta que no me funciona tanto. Entonces creo que sobre todo la investigación e invitar a que estén en el proceso dándote su opinión mientras lo estás desarrollando. Perfecto. Pues muchas gracias, Ale. Gracias por todas sus aportaciones. Por aquí hay una pregunta de Diana Valeria Pérez. No está relacionada con el tema. Pregunta sobre en dónde podemos ver la lista sobre los problemas mundiales. Ahí le recomiendo que investiguen la agenda. Se llama así, Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ahí está, ya en esa agenda viene especificado perfectamente cuáles son los pains, o sea, cuáles son los dolores que vamos a tener en los próximos años hasta el 2030 y dónde nos tenemos que enfocar para empezar a solucionar las problemáticas mundiales. Entonces, esa es la respuesta a esa parte. Bueno, por aquí salió una pregunta más. Si el cliente secundario, al ser un tema social controversial y no necesitarlo, lo ve como malo, el objetivo sería persuadirlo de los beneficios que conlleva, o sea, como algo más lateral. Creo que ahí muchas veces nos pasa, y les puedo decir a mí como diseñadora, nos pasa que el cliente o nuestro usuario cree que necesita algo que realmente no necesita. O sea, muchas veces pasa, ¿no? A mí me pasa con los diseños de que yo quiero un logo que sea rojo, que sea no sé qué, y le digo, pues sí, pero eso no te va a funcionar con el mercado así. Entonces, uno es que sí estás diseñando para él y no estás diseñando para ti. ¿Sí? Identificar eso, pero también tú tienes la experiencia y tú tienes el conocimiento. Entonces, encontrar ahí como un balance de cómo, poniéndome en los zapatos de este usuario y de este usuario secundario, y ahorita, como dices, en un tema social controversial. Saludos de la Teresa. Ay, perdón. Como cuáles son las necesidades o qué es lo que está pasando con este usuario, entenderlo, pero a lo mejor fundamentando tú cómo puedes impactar. O sea, siempre como dando esos resultados. Y a lo mejor lo que vas a hacer es invitarlo como una prueba del prototipo, lo que sea, ver cómo está funcionando, cómo reacciona a eso a esta idea que estás proponiendo, y basado en cómo está reaccionando, como encontrar ese balance de, a ver, y si hago estos cambios, ¿cómo te funcionaría a ti? Y así, ¿no? Como encontrar ese balance entre lo que él cree que necesita y lo que realmente necesita y lo que tú le estás ofreciendo. Excelente, Ale. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo, por todas las recomendaciones que nos diste, por las herramientas que nos compartiste. Y bueno, aquí la idea es que los chavos empiecen a usar todas esas herramientas. Ya en los cursos que les hemos dejado bastantes tareas y les hemos dejado bastantes cosas que pudieran hacer para mejorar su proyecto, mejorar el resultado de su proyecto, mejorar el estudio y el análisis de su proyecto. Y pues bueno, esas metodologías que nos compartiste van a ser muy valiosas para los chavos. Entonces, Ale, muchísimas gracias por tu apoyo, gracias a IBM por apoyarnos con todas estas iniciativas. Y pues bueno, no sé, algunas palabras que gustes darle a los chavos antes de finalizar. No, pues nada, quiero agradecerte, Francisco, por la invitación. Muchísimas gracias. A mí me encanta dar estos talleres. Muchas veces me toca darlos para universidades y escuelas. Y creo que sí es algo muy importante que aprendamos como desde ahorita, que no es algo exclusivo para diseñadores ni nada, es algo que nos va a ayudar muchísimo a hacer proyectos más efectivos, soluciones que realmente impacten, y que es algo que están utilizando en hackatones en todo el mundo, en escuelas, en empresas, o sea, son cosas que ya te dan siempre un plus. Entonces, impleméntenlo en su proyecto,
busquen en Google, vienen muchísimos recursos más que los que les platiqué el día de hoy. Viene lo de Design Thinking de IBM, pero vienen otros videos más y vienen muchas cosas. Aprovéchenlas y pues yo estoy abierta a cualquier duda que tengan, me pueden contactar por LinkedIn y ahí los puedo ayudar también. Muchas gracias por la invitación. Excelente, ya te agregué a LinkedIn por ahí para que me aceptes. Y pues bueno, muchas gracias, Ale, por todo el apoyo. Seguiremos en contacto contigo y con toda la gente de IBM. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Entonces, chavos, continuamos. Voy a poner esto. Les recuerdo que mañana tenemos el taller de impresión 3D que Alfredo Raimundo nos va a dar. Él es un consultor internacional, obviamente especialista en impresión 3D. Va a ser mañana, 17 de marzo, a las 4 de la tarde. Les recuerdo, mañana en la mañana no hay curso. El curso solamente va a ser mañana por la tarde. Por ahí nos vemos. Y aquí la invitación de Alfredo también es apuntarse para ganarse una impresora 3D. Mañana los que asistan al taller de impresión 3D a las 4 de la tarde, les va a dar la oportunidad de apuntarse y participar en el sorteo de una impresora 3D que Alfredo y su gente va a rifar. Entonces, pues bueno, lo esperamos mañana a las 4 de la tarde para esta conferencia. Mañana en la mañana no hay, pero a la mañana a las 4 nos vemos. Entonces, pues muchas gracias por todos. A todos, muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana.